Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Obviamente seguiremos tocando porque es lo que está pasando más importante en el país, el problema de la inseguridad. Así como lo hicimos ayer, hoy día ese tema sin duda resulta fundamental porque siguen los ataques a policías, sigue el aumento de homicidios y sigue obviamente un accionar de las pandillas que de alguna forma es diferente a lo que estábamos acostumbrados en los últimos días, sobre todo por el enfrentamiento hacia policías y militares. Por ahí el ministro dijo que se había encontrado una mansión en poder de pandilleros. Es un dato importante que realmente no se reflejó en mayores detalles. Pero también hoy hubo una reunión de la Comisión de Diálogo que está propulsando el gobierno, y fue exactamente, tengo entendido, en el Ministerio de Seguridad, donde participaron importantes personajes de la vida política del país, entre ellos algunos pastores, entre ellos Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, el obispo luterano, y uno de mis invitados de esta noche. Esta noche tengo a uno de mis invitados principales de la comisión paralela para algunos que se está produciendo en este diálogo con las pandillas, y el otro no es parte de eso, pero sí, digamos, tiene muy buen análisis. Lo presento inmediatamente, el padre Antonio Rodríguez, el padre Toño, como le dicen ahora. Hola, buenas noches a todos. ¿Siempre le han dicho padre Toño o ahora último se escucha? No, toda la vida fui padre Toño. Padre Toño. Bueno, el padre Toño tiene una vasta experiencia con comunidades en El Salvador, pero también, digamos, cierto, en su relación con algunas pandillas que ha hecho algunos trabajos con ellos. Y mi segundo invitado es Benjamín Cuellar, miembro del equipo jurídico del IDUCA, vastamente conocido. Benjamín, buenas noches. Buenas noches. Gusto de saludarte. Gracias, igual. Vamos a partir viendo lo que fue la reunión de esta tarde, creo que fue a las 3 de la tarde en el Ministerio de Seguridad, y le voy a pedir al padre Toño que me ayude a identificar a todos los asistentes. Ahí está, encabezados por el ministro Ricardo Perdomo. Esta reunión podemos ver al pastor Navas, por ejemplo, si no me equivoco, el pastor luterano. Ahí está. El pastor luterano es Medardo, ¿no? Medardo González, Medardo, el obispo luterano. Obispo luterano, está Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Santiago Rodríguez, que también es sacerdote luterano. Un obispo de Estados Unidos, el del pelo blanco. De Fusalmo, Carolina Orellana, de Fusalmo. Creo que Roberto Rubio, ahí lo veo a Roberto Rubio también. Está Roberto de Rubio, Funde. Rigoberto Pleités, sí, del PNUD. Ah, Rigoberto Pleités del PNUD. No, pero Rigoberto no, perdón. No, William Pleités. William Pleités. De dicho sea de paso, es hermano del director de la PNC. Ajá. Y todo este grupo, digamos... Barahona, que es el obispo de la Iglesia Anglicana. Ajá. Bueno. Y FESPAZ también estaba representado, ¿sí? Estaba la Cruz Roja Internacional, estaba FESPAZ a través de su representante, Monseñor Rosa, delegado de la Conferencia Episcopal Salvadoreña. ¿Estaba como delegado de la Como delegado de la conferencia. La Conferencia Episcopal decidió, y ya está en punto de acta, formar parte de este proceso, y han nombrado a 3 monseñores, por si acaso en ausencia de uno, para que tengan un papel protagónico. Solo faltó Monseñor Cuellar, que el presidente de la Conferencia Episcopal no pudo estar presente porque está en Roma en la beatificación, canonización. Veamos lo que dijeron, por lo menos lo que dijo el ministro y Monseñor Rosa Chávez. ¿Estamos listos? Es decir, no se está partiendo de cero, hay una experiencia recogida, vida, así como también estudios ya realizados, que la comisión lo que va a generar es una hoja de ruta y una metodología para poder propiciar el diálogo y alcanzar acuerdos nacionales. Al final concluimos que hoy fue una reunión exploratoria, clarísimo el objetivo general: queremos un país en paz, con oportunidades para todo el mundo. Hay un desencuentro en este momento entre el gobierno y los mediadores que han mencionado, pero nosotros no somos gobierno. Entonces lo nuestro es totalmente con la cancha limpia, con la mesa limpia. Hablamos de eso un poco en la reunión. Ok, esto es lo que pasó, y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que es esto? Y te voy a preguntar posteriormente, Benjamín, si tú entiendes esto. Vamos a tratar primero de preguntarle al padre Toño qué es esto, porque hay otra comisión que formó el anterior ministro
y que este ministro ha desconocido, especialmente a esos mediadores, pero esa otra comisión tiene otra gente, incluso tiene un sector de empresa privada que está encabezado por el que fue presidente de Fusades, que me olvidé el nombre en este momento, que estimado amigo, pero bueno, ya me voy a acordar, digamos, el nombre. Tony Cabrales, etcétera. Y eso, digamos, ¿qué pasa? ¿Pueden haber dos comisiones funcionando? Bueno, creo que es de resaltar que es la primera decisión del país y del Ministerio en construir un diálogo con 4 elementos fundamentales que lo definen y que generan credibilidad, porque el país no generó credibilidad a aquel proceso y necesitábamos que todos, no teníamos a todos los pastores del país y a la conferencia episcopal que ha tomado una decisión. Es decir, entonces tener a todos los grandes obispos de las iglesias históricas, todos los obispos de la Iglesia Católica que han tomado una decisión como conferencia episcopal, a los pastores de las iglesias evangélicas, ahí estaba el pastor Navas, y tener a las ONGs representadas en una comisión también y forman parte de este proceso, al PNUD como asistente técnico y FUNDE como 2 organizaciones de gran reconocimiento en el país, como la primera base moral, porque lo que se pretende como sociedad civil es que los obispos tienen un reconocimiento ético y moral ante el país para garantizar 4 cosas: que el diálogo sea transparente, amplio, plural e incluyente, y que parta de abajo, de la sociedad civil, hasta arriba. Entonces, para construir los grandes acuerdos de nación, y esta comisión tendrá que definir cuándo platicará con la empresa privada, una reunión con todos los partidos políticos, con todos los actores, con el sector académico, con la cooperación internacional, con los medios de comunicación, y que generemos las grandes políticas que necesita el país. Nacho, el país no tiene política nacional de prevención, no tiene política. Entonces, este es el reconocimiento, y yo me alegro de que por fin en 15 años todos los obispos de todas las iglesias históricas y la Iglesia Católica hagan un encuentro para afrontar desde la fe y desde el ámbito la gran preocupación de Dios. Y lo que le preocupa a Dios en el país es la violencia. Ok, todo lo que tú has dicho me parece perfecto y me suena bastante lógico que empiece a ocurrir las cosas de esa manera, sobre todo, digamos, cuando ya hay compromisos, sectores como la Iglesia Católica completa, como Naciones Unidas, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la otra comisión? Porque la otra comisión tiene incluso un obispo, ¿no? Sí. Fabio Colindre es un obispo. Es que, y es más, sabiendo que esto iba a salir anunciado, esto estaba anunciado, ayer o anteayer fue que salieron ellos, volviendo, digamos, cierto, a la carga en esto. Da la impresión que aquí hay una profunda división. Algunos creen una división de intereses. No creo. Por tocar, solo quisiera agregar una cosa, perdón. Nacho. Sí, dale, ayúdame. Sí, el obispo Navas, el pastor Navas y el obispo Barahona, Martín Barahona, estuvieron participando en los otros procesos. Sí. Al menos ellos 2, sí. de los que ubico ahí. Sí, claro. Lo que hace ayer la Iniciativa por la Paz y la Dignidad es pedirle al nuevo gobierno que genere un proceso de pacificación, que cree las políticas. Es decir, no son dos... es decir, hoy esto estaba, lo que pasa es que ellos fue ayer, coincidió, y el ministro, con el aval del presidente electo Salvador Sánchez Cerén, le dio el aval para generar eso es muy importante lo que estás diciendo. Entonces, esta iniciativa de este gobierno saliente tiene el aval del nuevo gobierno que inicia el 1 de junio. Así es. Esta iniciativa ya se venía como diseñando con el PNUD. Lo que pasa que por el impacto electoral era contraproducente sacarlo unos días antes, pero independientemente se trabajó en construir las comités de diálogo en 8 municipios del país. Ya están las comisiones de diálogo en 8 municipios del país funcionando, pero según nos ha comunicado el ministro Perdomo hoy, cuando hemos institucionalizado la gran mesa de diálogo con todos los obispos del país y la conferencia episcopal salvadoreña, nos manifestó que ya se reunió y Sánchez Cerén le dijo: adelante, que sean los pastores
y los grandes obispos del país platiquen para ver si quieren ser los garantes y los convocantes a este gran acuerdo, que son los que menos intereses tienen del país, y que escuchen a todos los sectores productivos, a todos los partidos, que los llamen para generar los grandes acuerdos del país. Entonces, esto es un compromiso y va a ser la continuidad de, como una parte, no toda, pero el gobierno nos va a ayudar a facilitar para poder dialogar con todos los actores del país. El ministro ha dicho que el gobierno va a ser solamente un facilitador. Significa que el próximo ministro de Seguridad, sea Perdomo, que lo vayan a reelegir, o sea otro, va a continuar este mismo proyecto. Continuará el mismo proyecto. Cosa bien importante. Pero, ¿qué pasa con la actuación de Monseñor Colindres y de Mijango? ¿Ellos van a estorbar este proceso? Bueno, yo creo que el comunicado que yo he leído hoy, que ha sacado de ayer del evento, no difiere, al revés, coinciden en elementos importantes del proceso de pacificación. Entonces me imagino que todos estamos llamados a formar parte de ese proceso. Me parece que la paz necesita sumar, no restar, necesita escucharnos todos, necesita unificarnos, y aunque ha habido diferencias y tenemos diferencias, son enriquecedoras las diferencias, pero me parece, yo así lo hago y lo siento, de que el proceso de ayer era una invitación al gobierno a que genere un proceso de diálogo. Entonces ya hoy estaba programado. Pero se han dicho cosas bastante duras para generar ese proceso. Han dicho de hecho Mijango ha dicho que tú eres el que está queriendo, el que está dividiendo aquí, que tú eres el que está impulsando el ministro Perdomo para que sea el nuevo hombre, el mediador de diálogo con las pandillas. Se ha dicho, digamos, incluso ha dicho Mijango que el ministro Perdomo es el culpable del aumento de los homicidios en el país. Incluso se ha dicho, digamos, de que tú, digamos, ¿cierto? Utilizó una frase Paulo Lubers, para verse a ti, que dijo que el traslado de Douglas Giovanni Velázquez Nava al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca lo volvieron, ¿ya? Según él, el traslado Giovanni explica el incremento de homicidios en la zona central del país. Y después dice, o le haces caso lo que dice Toño, o lo vamos a trasladando uno por uno a los líderes de la pandilla. O sea, casi te pone como culpable también. Bueno, yo creo que no sé quién es Douglas, no conozco, yo no platico con Paolo, primero porque no tengo ningún punto de encuentro, porque él no ha trabajado nunca con pandillas, no tiene proyecto de reinserción, él no es director de ninguna ONG, lo único que hace Paolo es tuitear, entonces puede tuitear cualquier cosa. Es decir, yo estoy en Mexicanos trabajando 15 años con grandes problemas, con víctimas, con gente que sufre los flagelos de la violencia, y me preocupa. Y no conozco, es decir, la paz no necesita mediación, porque para hacer el mal nadie pide mediadores, para hacer el bien sí. Entonces la paz lo único que necesita es gente comprometida con ese proceso, y me parece que el problema es muy grande como para tener uno o dos mediadores. Es decir, necesitamos grandes mediadores, y hoy Monseñor Rosa dijo de que cómo nos gustaría de que todas las parroquias del país y los 1000 sacerdotes del país fueran operadores de paz y constructores de diálogo a nivel territorial, porque la Iglesia Católica está territorializada a nivel nacional en todas sus diócesis, y todos los obispos van a hacer y van a generar esa gran acuerdo. Es decir, yo ni soy, ni quiero, y creo que no se necesita un mediador, se necesitan muchos hombres y mediadores de paz. Entonces, no sé a qué se refiere y no tengo ningún tipo de interés, solo quiero que funcione un gran diálogo nacional y acuerdos nacional, porque el país necesita de la paz de todos. Benjamín, ¿cómo ves tú esto? Bueno, primero hay que considerar que... Tú tienes mucha experiencia en derechos humanos. En 5 años, después de 22 años en el IUCA y antes 22 en México. años. Sí, yo creo que lo primero que hay que señalar es los errores, por decirlo, ¿verdad? Suavemente, del gobierno que está de salida, ¿verdad? Más allá de criticar o valorar bien o mal esta iniciativa, ¿verdad? Que le hacen faltando media hora para irse, ¿verdad? No sé, la metodología, la hoja de ruta, obviamente el sentido común me dice que va a ser para el próximo gobierno, ¿verdad? Entonces, a mí más me
me parece que más que con la anuencia del gobierno entrante, ¿verdad? Creo que tendría que ver mucho con la iniciativa del gobierno entrante, ¿verdad? Y la anuencia de este gobierno para que se empiece a hacer ya, ¿verdad? Bueno, pero y yo lo resumo esto de los errores del gobierno saliente en una palabra, cambiando una palabra. En lugar de decir Ministerio de Justicia y Seguridad, hay que decir Misterio de Justicia y Seguridad. Misterio. Misterio, porque ha sido un misterio realmente. 3 ministros, ¿verdad? 3 viceministros, 3 directores de centros penales, 3 directores de la Policía Nacional Civil. O sea, realmente, ¿en qué lógica cabe el que se tenga alguna coherencia o al menos continuidad en la propuesta que se haya hecho por este gobierno para enfrentar un problema tan grave como es el de la violencia y la inseguridad? Entonces yo creo que partiendo de eso, el ministro Perdomo decía que no se parte de cero. No, yo creo que se parte de menos cero. O sea, pero qué bueno que sean los esfuerzos, yo creo que es válido que sean los esfuerzos. Pero yo sí creo que es para comenzar a aportar a este debate que hay que recordar que aquí hubo un gran acuerdo. Hoy se está hablando, creo que Óscar Ortiz lo ha dicho más que todo, de un gran acuerdo de nación, un segundo gran acuerdo de nación. ¿Cuál es el primero? Para mí, el primero no es Chapultepec. Para mí el primero es Ginebra, 4 de abril de 1990. Ahí se estableció que lo que denominó Naciones Unidas como en el camino de la paz. Y se determinó que eran 4 los grandes objetivos del proceso, de ese camino, que yo lo entiendo como un proceso de pacificación, y así se dice en el acuerdo. 1, terminar la guerra, ¿verdad?, por la vía política en el plazo más corto posible, cosa que se logró casi impecablemente, fuera de los armas que encontraron allá en Nicaragua y que se armó un problema que puso en graves aprietos el proceso, pero la guerra se terminó, ¿verdad?, casi impecablemente. Pero ahí estaban la democratización del país, impulsar la democratización del país, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña. En ninguno de esos 3 aspectos se ha cumplido por un factor que yo creo que es fundamental: no se han incluido las víctimas. No se han incluido las víctimas, se han incluido los guerreros o las partes enfrentadas que por intereses particulares... ¿Y llegar a lo mismo nuevamente? ¿Cómo? Vamos a seguir con la misma. Si se tiene esa falla de origen, no sé, como no conozco el proceso, si se tiene esa falla de origen es un riesgo. Me parece importante lo que dijiste. Tengo que ir a un corte y voy a volver por ese tema, sin duda, después del corte. Bueno, Benjamín cerró el bloque anterior señalando que el error que se ha cometido permanentemente en el país es no tomar en cuenta a las víctimas. Tú dices, siempre se ha negociado, se ha buscado dialogar con victimarios y no con las víctimas. ¿Se puede cometer ese error nuevamente? Yo creo que no. Es decir, me parece que, bueno, yo como parte de hasta el día que no tengan paz las víctimas no va a tener paz el país. Es decir, han sido cerca en la guerra 75.000 víctimas. Mortales. En los años, mortales. Desapariciones forzadas. Y después, en los años de la posguerra, llevamos casi otros 70, 80.000 víctimas más todos los desaparecidos. Es decir, me parece que tenemos que, en ese diálogo local, la arquitectura fundamental y la columna vertebral son las víctimas, para que también nos avergoncemos los victimarios de nuestros grandes crímenes. ¿Quién trabaja por las víctimas en el país? Yo no veo que se trabaje por las víctimas. No conozco ninguna ONG Bueno, yo creo que sí hay trabajo. No conozco ningún sacerdote pro víctima, no conozco a ningún líder pro víctima. Yo creo que lo que no hay es una política pública. El Estado no tiene un trabajo con las víctimas. Pero hay esfuerzos puntuales. Perdón, el IDUCA sí trabaja con las víctimas. Y después de la tregua. Búsqueda trabaja con víctimas. El Servicio Social Pasionista, el cual dirijo, hemos trabajado con las víctimas de microbús. Hoy está la Cruz Roja, la Cruz Roja española o salvadoreña también está trabajando con víctimas, inclusive en esta parte. Eso debe ser muy poco, la víctima queda abandonada, aquí absolutamente. Claro, yo siempre he dicho que por último es posible que, aunque es verdad, digamos que el que va a la cárcel va a condiciones muy inhumanas, pero el Estado a lo menos le provee de algo, ¿no? A las víctimas absolutamente nada. Son olvidados inmediatamente. Pero yo sí creo que hay que diferenciar. Estoy hablando como Estado. Sí, hay que diferenciar víctimas. O sea, el IDUCA, y creo que por eso lo decías, Nacho, ha trabajado con víctimas desde que 1994, 95. Y nos inauguramos con el caso de Ramón Mauricio García Prieto,
que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí en adelante empezaron a llegar el papá de William Gaitán, un primer muchacho por lo menos conocido, joven, adolescente, que fue asesinado ahí por la Auxiliadora, creo que en el 96, así hasta con tiro de gracia, por el que iba manejando el radio patrulla. ¿Quién más? Adriano Vilanova, Katia Miranda, hasta llegar a Alison Renderos, la familia de Alison Renderos. Pero son víctimas que de alguna manera sus casos son conocidos, mediáticos, ¿verdad? Que tiene impacto mediático, emblemático si se quiere también, por la lucha de los familiares por la verdad, la justicia y la reparación, pero las otras víctimas, ¿verdad? Esas del día a día, en el IDUCA se incrementaron a partir de la tregua de marzo del 2012. O sea, al IDUCA llegaban, no sé si siguen llegando, pero llegaban familias de 3, 4 hijos con el papá, la mamá, algunas en vehículo, a estacionarse en el parqueo del IDUCA y decir, de aquí no nos vamos, ya no nos regresamos, ¿verdad? O sea, ahí ven qué hacen con nosotros, pero víctimas buscando de extorsión, de renta, de desaparición forzada, de amenazas, etcétera. Y yo creo que una vez que esta comisión vaya avanzando, lo que dice Benjamín es incluyente, es decir, el IDUCA ha sido invitado por el ministro también y forma parte de la comisión. El nuevo director del IDUCA, Luis Monterrosa, ya conoce, ha profundizado, y necesitamos de todas las asociaciones de víctimas. ¿Para qué? Para que todas las asociaciones de víctimas del país y las víctimas hagan la primera política de reconciliación, de reparación y de restitución de las víctimas. Y ojalá que de aquí, de esta gran comisión, le planteemos al gobierno la primera política de víctimas con un presupuesto asignado y con una estrategia para abordar las víctimas. Y yo creo que este proceso, si es importante, es porque puede generar esos insumos para abordar la problemática de reparación y reconciliación desde la víctima. Ahora, en el caso, digamos, de buscar un diálogo con las pandillas, porque aquí no hay mucho, digamos, para equivocarse. Aquí estamos claros que al momento que hemos llegado, aparentemente lo único que queda es buscar un diálogo con los líderes de las pandillas para lograr bajar la violencia, porque de otra manera no se va a poder. No sé si tú piensas lo mismo, porque no sé en qué momento estamos, cómo se puede catalogar este momento, pero da la impresión que cuando ya el gobierno oficialmente dice esto hay que hacerlo, nosotros vamos a facilitarlo, hemos buscado a todos para establecer este proceso, y se hace en medio de un momento en que ha aumentado nuevamente, donde la tregua anterior, sin duda, digamos, ya casi no queda nada, ha aumentado el número de homicidios, aparentemente las pandillas están empoderadas y mejor organizadas que antes, hoy día están atacando policías, etcétera, etcétera. Yo no sé qué tan verdad puede ser de que porque fue trasladado uno de los 30 a la cárcel de máxima seguridad, o sea, fue devuelto a la cárcel de máxima seguridad, se estén dando, como dice Pablo Luder, todos estos ataques contra la policía, especialmente en la zona paracentral del país. No, yo creo que primero hacer ese tipo de afirmaciones es un simplismo en un país donde la violencia tiene raíces estructurales y profundas. Bueno, pero el ministro ha dicho de que la violencia contra los policías se la está atribuyendo a la M18 revolucionaria y que las órdenes provienen de los penales. O sea, estamos claros. Yo creo que aquí hay también, si vamos a iniciar un proceso, sincerémonos con la población, ¿cuál es la situación real? Yo creo que hay que considerar otros factores, que ojalá en la comisión, no sé si ya lo habrán considerado, y los voy a decir tal como se me vienen a la mente. Bueno, primero, rápidamente, en 1932, después de lo que ocurrió, ¿verdad?, vino una amnistía, en julio de 1932, similar a la de 1993. ¿Está hablando de Martínez? Sí, de la época de Maximiliano Hernández Martínez, o sea, premio para los victimarios y castigo para las víctimas, dejando en impunidad los crímenes y legitimando las prácticas, ¿verdad?, en un país donde las instituciones no funcionan, ¿verdad?, o están secuestradas por grupos privilegiados de poder, eso por un lado. En 1993 se vuelve la misma historia, entonces se legitiman prácticas como ya lo que no hubo en el 32, como la desaparición forzada de personas, ¿verdad?
el secuestro y la tortura, ¿verdad?, de las personas, la detención ilegal, arbitraria, etcétera. Entonces, eso sigue ocurriendo ahora. ¿Puede ocurrir nuevamente eso? Está ocurriendo, o sea, no por agentes del Estado, no como política de Estado, pero sí por políticas erradas del Estado para combatir el fenómeno de la violencia y de la inseguridad. Otro factor que creo que hay que considerar, yo no sé, el padre Toño sabrá más que yo, pero por ser vecino también, en Cuscatancingo, antier creo que fue, apareció, o ayer, pintas de la sombra negra, ¿verdad?, en grafitis de la mara que está ahí. Bueno, yo podría suponer, y alguna gente lo ha comentado, de que ahí hay pelea de territorio de narcotráfico y que la gente puede aplaudir, ¿verdad?, que una especie de sombra negra, o retomando el mítico nombre de la sombra negra, estén ejecutando, ¿verdad?, por pleito de territorio, ¿verdad?, de tráfico, de narcotráfico. Bueno, y también Mijango ha dicho que están matando pandilleros, que hay una acción del Estado para matar pandilleros. ¿Qué es lo que hay realmente? Sí, bueno, ¿es la misma situación de siempre o hay cosas especiales en este momento para tomar en cuenta y decir hay que hacer algo ya diferente? Solo una cuestión, yo agregaría también la sofisticación del armento que se está utilizando ahora también, ¿verdad? Y que yo lo vinculo con, o habría que vincularlo con lo último que mencionaba, ya del crimen organizado, estructuras de crimen organizado ya de un nivel superior al que se tenía anteriormente. Claro, por eso se dice que no partimos de cero. Y no partimos de cero porque ya sabemos en lo que nos hemos equivocado solemnemente, pero también sabemos, hay muchos estudios, el Judo tiene muchos estudios, la cooperación internacional, el IDUCA vuelve a decirnos hoy que las víctimas han estado desaparecidas en los grandes procesos del país. Entonces, y tenemos muchas nuevas y tenemos buenas prácticas, lo que pasa es que han quedado invisibilizadas por políticas de Estado bastante agresivas. Pero no partimos de cero en el sentido de que tenemos una acumulación de muchos esfuerzos de ONGs, de iglesias, de la academia, en donde nos dicen, hasta ahora estamos mal. Es decir, esto nos dice que cualquier proceso en tema de seguridad que quiera tener resultados para mañana, se convierte en maquillaje o se convierte en populista. El problema profundo de violencia del país no puede esperar ningún salvadoreño que tengamos resultados para mañana, porque está tocando procesos de transformación humana que han estado vinculados a economías criminales. Entonces necesitamos un pacto de nación, acuerdos de nación, dialogados de todos los actores y sectores, que habrá resultados a corto, pero los grandes resultados esperemos que sean a largo plazo. ¿Para qué? Para que sean sostenibles, y que debajo de esa sostenibilidad esté la efectividad de las políticas públicas analizada por todos los actores del país. No que dependamos de una o dos personas que decir que suben o bajan, o los bajo o los subo en 72 horas. Es decir, me parece que hacer apología del delito en un país tan profundamente golpeado por el flagelo de la violencia, me parece que es una irresponsabilidad. Entonces yo sí creo que este proceso, yo no había visto en 15 años una comisión y que todos los obispos del país se sienten para ser garantes de un diálogo transparente y poder dialogar para que se haga el acuerdo del país. Yo no lo había visto en 15 años. Yo no he visto en 15 años que esta comisión hoy pueda asumir retos como la política pública de prevención, la política pública de reinserción, la política de reparación y atención a víctimas, o otro tipo de iniciativas que puedan hacerle que el gobierno dé respuesta y lo lidere la sociedad civil. Y creo que hay que tener paciencia, no hay que correr, no podemos hacer este proceso mediático tampoco, habrá que ser, sí, transparente, pero no tan mediático, para que sea sesudo, inteligente, que haya hombres profundamente comprometidos con la paz. Y las pandillas, a mí me alegra, y las pandillas las pandillas tienen hoy que reconocer de que no es volver a la mano dura. Es decir, las pandillas, va a haber diálogo, y el Estado, ¿cómo dialoga con estos grupos? Con políticas de Estado. Si no hace falta sentarme, yo ya sé lo que le necesitan estos grupos, no hace falta que los escuche. ¿Cómo va a ser transparente si no pasa por información a través de los medios? Tú dices, no va a ser mediático. No, digo, una cosa es convertirlo en mediático y otra cosa es convertirlo en donde los medios... ¿Está hablando de show? No. En donde los medios puedan tener un acercamiento serio de la información
irresponsable con la comisión. Yo me parece que esa es la transparencia que se necesita, en donde los medios también son, los medios no son espectadores, los medios también son un actor protagónico del país y tienen que comprometerse. Yo creo que la población debe ser un actor protagónico más que los medios. Vamos a un corte, vamos a hablar de eso. Que es una población víctima. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que la población está entendiendo y lo que la población quiere, que también es muy importante. Y si queremos que la población cambie, hay que darle buenos argumentos, sin duda. Ya volvemos. No sé cómo, digamos, crees tú que debiera hacer esto, este nuevo intento, para que realmente la población lo acompañe, porque yo sí creo que en los acuerdos de paz hubo ya un convencimiento de la población y los acuerdos se dieron en un momento, quizás no tan al principio, pero sí, digamos, en pleno proceso de acuerdos de paz, ya la población estaba convencida que no podía ir más la guerra y que había que buscar algún entendimiento a través del diálogo. En este caso creo que la población está muy confundida, ¿ya? Y la población entiende solamente que esto puede ser de beneficio para los líderes de las maras o para los mareros y que al final, digamos, cierto, el que delinque es premiado y no la víctima. Así ha sido históricamente en el país. O sea, la percepción de la gente no anda tan errada. O sea, el que delinque y que delinque en grande, ¿verdad? Ya sea en delitos económicos que tienen que ver con la corrupción. Pero ¿cómo se hace? U otros delitos contra la humanidad. Yo creo que ya es una cosa que va tomando cuerpo la necesidad de trabajar sobre un proceso de pacificación que incluya a las maras. A eso me iba a referir. Y esto a muchos les cuesta, digamos, a la mayoría le cuesta solo pensarlo. Partía yo de eso, de que históricamente en el país se ha premiado al delincuente y sobre todo de altos vuelos. ¿Verdad? Eso es una realidad y eso hace que la gente, ¿verdad?, perciba que el trabajo de derechos humanos tiene que ver con defender al delincuente, ¿verdad? Cuando el delincuente, la policía o alguien lo convierte en víctima porque lo tortura, ¿verdad?, lo convierte en víctima y entonces se violan derechos humanos. Pero bueno, más allá de eso, yo sí creo que es importante recordar, Nacho, cuando mencionabas el proceso de los acuerdos de paz previo al acuerdo de Ginebra, ya existía dentro de la sociedad una expresión concreta de ese ánimo de la gente por terminar la guerra, que se llamaba el Debate Nacional por la Paz, ¿verdad?, liderado por Monseñor Arturo Rivera y Damas, donde participaban, similar a lo que está pasando en esto que se ha anunciado recientemente, iglesias históricas, la Iglesia Católica, universidades, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema está en que si las buenas prácticas que pueden recuperarse en este esfuerzo de diálogo y de debate y de presión también al Estado para que asuma un papel protagónico en facilitar las condiciones que permitan superar la situación en que se encuentra el país, lo que nos plantea, y eso lo voy a decir después, para mí 3 sistemas incluyentes. Pero antes quiero señalar que si el Estado salvadoreño, con el gobierno que viene, ¿verdad?, anula las buenas prácticas, que hay buenas prácticas, con malas políticas, ¿verdad?, como las que ocurrieron con este y con los gobiernos anteriores, porque empezaron con mano dura, bueno, primero con el uso de la Fuerza Armada, que no ha dado resultado. Está comprobado que desde 1993 el primer patrullaje apareció el 16 de julio de 1993, exactamente año y medio después del acuerdo de Chapultepec, y de ahí en adelante no ha parado, ¿verdad? ¿Y qué resultados ha tenido el uso de la Fuerza Armada? ¿Mayor resultado? No. Bueno, o ninguno, pero bueno. Y de ahí han venido granos de oro, ¿verdad?, caminantes, mano dura, super mano dura, metidas de pata, ¿verdad? O sea, las extremidades han ocupado, treguas, todo eso que en realidad no soluciona el problema, porque para mí, por eso digo, esas malas políticas son unas buenas prácticas. Las buenas prácticas están basadas en 3 sistemas, digo yo. Uno, un sistema de oportunidades para la gente, incluyente, o sea, que toda la gente tenga oportunidades de tener un trabajo digno, decente, como el que plantea el PNUD. 2, un sistema penal incluyente, que nadie se escape de la justicia cuando comete un delito, ¿verdad? O sea, que la impunidad se reduzca a los límites tolerables, por decirlo de alguna manera, porque en todos los países hay algún nivel de impunidad, pero no como el que existe acá, y no solo acá, en la región, en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y 3, un sistema que permita la participación de la gente, y principalmente de una sociedad que es víctima en su conjunto,
O sea, están las víctimas individuales de lo que está ocurriendo con la renta, con la desaparición, con todo esto, pero también las comunidades son víctimas y la sociedad entera es víctima de las consecuencias de esas malas políticas que, insisto, anulan las buenas prácticas. Yo creo que si esta comisión trabaja en esa línea de potenciar las buenas prácticas y cuestionar al gobierno, ¿verdad?, con sus malas políticas, si sigue recurrentemente, yo no sé cómo va a hacer este gobierno si tiene de cara ya dentro de unos meses otras elecciones. ¿Cómo va a hacer este gobierno para manejar esto que no es electoralmente redituable? Ok. A mí me convence... Solo por lo que decía Toño, de que los resultados no se dan al día, yo creo que de la noche a la mañana. Voy a poner yo como si fuera, digamos, un parte importante de la población, como piensa. Pero creo que a la población le convencería si nos dicen fehacientemente y con prueba que estamos en una situación que hemos llegado ya a topar fondo y que de aquí para adelante, si no hay un cambio, podemos entrar a un estado que no tenga la posibilidad de controlar nada, ¿ya?, y que obviamente por el uso de la represión no vamos a llegar a nada, porque aquí es tan fuerte el Estado como las mismas pandillas. Y las pandillas son importantes y han demostrado que tienen poder territorial. Bueno, hoy día decía un jefe policial de una pandilla que se había apoderado de como 4 bloques de edificios y que vivían tranquilamente ahí, que todo, ¿ya? Entonces, eso es quizás lo más importante, digamos, porque así nomás la gente no va a aceptar. La gente que todos los días es víctima, ¿cómo se le convence? Claro, yo creo que primero necesitamos y creo que así ha sido siempre, que el diálogo es la arquitectura de la paz. Yo en todos los procesos de guerra o procesos de violencia o los procesos cuando un marido riñe con la mujer o se separan y son amigos de amigos o se matan o construyen diálogo para generar un acuerdo. Es decir, te vas tú a tu casa, yo con mi madre y los niños los arreglamos. O si no, ahí está la justicia que tiene que funcionar para que eso lo arregle, como dice Benjamín. Entonces, yo sí creo que no ha tenido el país en estos últimos 15, 20 años, que hemos fracasado con las políticas. Yo hablo de 3 décadas, 3 políticas, 3 fracasos. Del año 82 al 92, la deportación. No hubo una política del deportado para recibir al deportado y no fue fracaso. Del 92 al 2002, ausencia de política de prevención social de la violencia. Otra ausencia, que la ausencia de política es una mala política, fracaso. Y del año 2002 hasta el 2011, la mano dura, la política 3 décadas, 3 fracasos. Entonces, hoy creo que lo que necesitamos es dialogar. Yo no he visto esto, y lo vuelvo a decir, no había. ¿Y quiénes son los mejores garantes éticos y morales que nos pueden invitar? Que todas las iglesias del país se han unido. Okay. Esto es único en el país y nos hemos unido ¿en qué? En la gran Padre, pero problema que es la esto violencia. pasa... Entonces, la población somos un pueblo cristiano, practicante, un pueblo de fe, ¿y quién nos pueden invitar desde la fe a formar parte de un proceso para construir los grandes acuerdos del país? Y las pandillas en esta noche o otros grupos, porque no podemos hacer, no es un proceso de pandillas, es un proceso de pacificación y todos tenemos que entrar en un cambio ético, un cambio moral y de actitudes. Entonces no podemos reducir a un proceso de pacificación a un proceso para un grupo, porque ni es un problema, pero no es el problema. Ahora, dentro de ese proceso hay que hablar nuevamente con los líderes de la pandilla. Y la comisión determinará cómo lo hace. Es decir, pero va a ser la sociedad civil. O sea, tú has dicho no voy a ser yo, porque has dicho no, que tú vas a la hacer. comisión va a decidir cómo lo hace, okay, desde el ámbito local hasta el ámbito nacional. Aparentemente, y se dice, y ayer lo dijo el periodista Carlos Martínez en este programa, el periodista del Faro, dijo que aparentemente las pandillas con quien tienen confianza de algún tipo de negociación es con Mijango. Bueno, pues y en esta comisión no está Mijango. Bueno, pero ellos pueden hablar con quien quieran para construir la paz. Es decir, si hablan con él, como que si hablan con un obispo, ¿qué tienen que hablar? Que quieren construir la paz. Si es que ese es el camino, es decir, que queremos ser buenos. Es decir, yo no necesito a Mijango para ser bueno. Yo no necesito que me hable el obispo para que yo sea bueno. Yo tengo que ser bueno por naturaleza.
y porque ese es el mandato de Dios. Es decir, yo creo que todos los que están haciendo el mal, de cualquier tipo, no necesita que venga mi jango a decirme que quiero ser bueno, que quiero abandonar el mal. Es decir, ya tienen a Dios y la Biblia que nos ha dicho que tenemos que hacer el bien y tenemos que hacer el gran mediador. Entonces yo le invito a todo el país, o a todos los que están en la vía del mal, sobre todo en ese mal que genera víctimas, dolor y sufrimiento, que tienen a Dios que le ha dicho hagan el bien y abandonen el corazón. Solo se necesita un corazón con ganas de amar a Dios y amar a los demás. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos cuente qué dicen los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Señores, buenas noches, gusto de saludarles. Henry Tadeo dice a través de Facebook: mientras Costa Rica trabaja en el envío del primer satélite y Panamá amplía su canal, Nicaragua también hace lo suyo. Nosotros no logramos despegar, deben de cambiar la política de seguridad y pensar en el bien del país, porque de esta forma vamos de retroceso, plantea. Liz Reyes Renderos dice: derechos humanos, eso es lo malo, que solo los delincuentes tienen derecho y por eso se han expandido, plantea. Carlos Martínez, el periodista del Faro que nos acompañó el día de ayer, pregunta: ¿qué recepción han tenido en las pandillas? Mijango dice que les han rechazado, salvo la revolucionaria del barrio 18, pregunta Carlos Martínez. Jessica Ábalos dice: Monseñor Rosa Chávez dijo que hay un desencuentro entre mediadores y gobierno por la tregua. ¿Qué provocó el desencuentro? Ricardo Antonio dice: ¿han logrado que vivan juntos en las cárceles? En 15 años, ¿cuántos muertos por dejar las maras? Pregunta. Larisa Roca dice: veo que Benjamín critica los cambios de mando en seguridad. ¿Hubiera sido mejor no obedecer la resolución de la Sala de lo Constitucional? Kenia Mendoza dice: ¿habría posibilidad de unir los procesos de pacificación? Alex Echeverría dice: las víctimas no creo que quieran participar. Las víctimas quieren justicia y nada más. Ricardo Rivera dice: tregua entre pandillas, estado actual, cortina de humo futuro, pandilleros como altos funcionarios políticos. Jesús Martínez dice: muy de acuerdo con Benjamín. ¿Qué hay de las víctimas ajenas al conflicto de las pandillas? ¿Quién resarce el daño? Pregunta Jesús Martínez. El periodista también del Faro plantea: pues si el tono con el que el padre Antonio va a buscar acercamientos para el diálogo es este, mejor vamos poniéndonos chalecos antibalas. Y el periodista, también columnista Paolo Lurs dice: no dije que ataques a policías son respuesta a traslado del payaso. Aislaron en Zacate a un jefe que ayudaba a reducir la violencia, plantea Paolo Lurs. Vamos al estudio para las respuestas respectivas. A ver, primero responderle a Paolo Lurs. No sé cómo tiene tanta información, porque parece que está en Zacatrás, pero no conozco, desconozco, no sé de qué habla. Pero me extraña que no conozcas. Tú debes conocer exactamente quiénes son los 30 líderes pandilleros que fueron trasladados de Zacatecoluca a cárceles de menor Mire, Nacho, y no creo que no conozcas y no sepas, digamos, quién está provocando en este momento el aumento de la violencia, que lo ha dicho el ministro, es la la 18 revolucionaria, y he dicho que esto viene de las cárceles. El ministro no ha dicho si este señor Giovanni, que fue trasladado, que fue devuelto a la cárcel de máxima seguridad, es responsable de este aumento de la violencia. Paolo dice que sí, dice que el haber trasladado a este señor a la cárcel de máxima seguridad es lo que está produciendo la violencia, especialmente en la zona paracentral, especialmente en Zacatecoluca. Mire, sinceramente no conozco. Primero porque creo que no me puedo detener en batallas, es decir, las autoridades tienen que responder a eso y Paolo, si tiene información, no sé quién se la da. Me he dedicado en el último año a estudiar libros sobre seguridad pública y políticas. Incluso he estado estudiando mi maestría en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Violencia Urbana, que me gradué hace poco. Entonces, y he trabajado la política de prevención social de la violencia, un boceto, un perfil, el Instituto Nacional de Prevención Social y de Reinserción y la ley de retiro. Entonces, he estado enfrascado en esas cosas, primero porque creo que el país tiene grandes desafíos de políticas y una ausencia de políticas, y prefiero estar implicado en ese tipo de procesos. Esos son problemas importantes
y ¿Tú profundos, has pero estado son del Estado, ¿no? conversando con líderes de pandillas? Bueno, yo he conversado con pandillas. Tú tienes acceso a cárceles, como tiene Mijango 15 años. y como ha tenido Monseñor Colindre. 15 años he estado en ¿Y tú cárcel. has estado tratando de mediar de alguna forma? No, yo no he Porque mediado. aparentemente la única persona que tendrían como mediador esta nueva comisión eres tú. Absolutamente falso. Es decir, en ningún momento mi trabajo es un trabajo eminentemente pastoral, que lo he hecho durante 15 años, de bodas, bautizos, en Mariona celebro la Eucaristía algunos domingos, es decir, pero es un trabajo pastoral eminentemente y no tengo ningún tipo de diálogo desde ese ámbito. Es decir, yo creo que los únicos que son capaces de hacer eso es ellos, que son los que se han constituido y son los mediadores. Me parece que ojalá que sigan aportándole cosas buenas al país, pero absolutamente mi trabajo y mi compromiso, yo creo que el país tiene causas estructurales y profundas. El periodista José Luis Sanz, también del Faro, y también, digamos, originario de España como tú, dice que, de acuerdo a tu lenguaje, mejor pongamos el chaleco antibala. Sí, bueno, no sé a qué se refiere José Luis con ese lenguaje. Poca fe, me imagino. Tampoco diciendo que tampoco me preocupa José Luis, es un colega, es un amigo, es decir, y le invito. José Luis ha trabajado muchos reportajes con mi persona, Los muertos callan en Sierra Alta, él ha participado del trabajo, él conoce muy bien el trabajo que se hace, las dificultades que es vivir en Mexicanos todos los días con gente, y a José Luis le invito a que se venga un mes a vivir conmigo y que atienda la oficina parroquial y atienda a las víctimas todo el día. Entonces José Luis Sanz... ¿Tú crees que sea acólito? No acólito, ayudante, pero yo le invito a José Luis. No veo a José Luis, digamos, yo haciendo misa, pero pues sería de bueno, todas maneras, digamos, quizá, le mando un fuerte abrazo a José Luis Sanz, que es mi amigo. Claro, y es amigo mío, pero sí que sería bueno de que él pueda escuchar, aunque sea una semana, a las víctimas de la violencia, sí, pues como estamos en la parroquia y muchos sacerdotes escuchando todos los días. Pero ahora, ¿qué hay? Obviamente, y los periodistas lo comentan y mucha gente lo comenta, que todo esto es en base a una gran rivalidad tremenda que existe, digamos, hasta en la conferencia episcopal, porque obviamente da protagonismo, ha tenido un protagonismo mucho más fuerte el que tuvo toda su vida Monseñor Colindre. Incluso ayer se hablaba un problema de cardenalicio, quería ser cardenal, se anda buscando quién puede ser un cardenal salvadoreño, etcétera. Tú con Mijango tienes una gran rivalidad. Los dos trabajan en lo mismo aparentemente, tienen una gran rivalidad. Ni tú crees en Mijango, ni Mijango cree en ti. Y la gente dice, bueno, ¿y cuál es el interés? Algunos dicen que aquí hay grandes intereses, que se gana con esto bastante dinero. Bueno, no hay, yo personalmente no tengo ningún rival ni ningún enemigo. No sé si yo soy enemigo de él. Es decir, me parece que no. Yo he participado en otros espacios. Hemos dialogado, hemos platicado mucho y yo me alegro que podamos estar siempre coincidiendo en lo que los dos trabajamos, que es querer que el país tenga paz. Es decir, no tengo ningún tipo de problema, mi casa está abierta, la parroquia está abierta para tomar un café, para platicar largamente, abierto, con cámaras, como quiera. Si solo tengo un interés, que es la paz del país, la paz de las víctimas. Como decía Benjamín, en mi parroquia la gente sufre mucho la violencia, es un desgarro día y noche, llamadas a las 4 de la mañana, también por los grupos de pandillas. Las pandillas también sufren otros tipos de calamidades, los niños sufren la desnutrición, la pobreza. Entonces me parece que mi inquietud es que la gente tenga paz, que los territorios queden liberados del miedo, del pánico, de que la gente no sea extorsionada, que la mujer pueda vender, que el niño no desaparezca, que la mujer viva feliz. Entonces, ojalá que Raúl y todos los que quieren en la paz, pues nos unamos, construyamos y seamos transparentes. Y si está este espacio con todos los obispos del país, bienvenidos seamos todos, que los obispos nos van a dar la garantía y la vida moral que necesitamos. Benjamín, había alguna pregunta para ti, una específicamente que señalaba... Defensor de víctimas, de delincuentes. Una y la otra era en relación a la que sala de tu crítica, digamos, a que hubo 3 ministros y que esperabas que no se cumpliera con la resolución de la sala. Respondo a esas dos y una conclusión rápida. Por favor. Víctimas, hice un listado en todo el tiempo que yo estoy en la dirección del IDUCA de víctimas, desde García Prieto hasta Alison Renderos y más todavía después de la tregua. O sea, víctimas hemos defendido. Eso es lo que hacemos, acompañamos.
a las víctimas y también víctimas de hechos ocurridos durante el conflicto armado, incluso antes del conflicto armado, con el Tribunal de Justicia Restaurativa y denunciando en la Fiscalía o demandando en la Fiscalía investigación y sanción para los responsables. Víctimas, no trabajamos con delincuentes para defenderlos. Incluso acusamos delincuentes, que es diferente. Y hemos metido a la cárcel delincuentes, por ejemplo, los que mataron a Francisco Vélez, ¿verdad? Los policías que participaron fueron a la cárcel. No debe ser a la Sala de lo Constitucional una resolución como esa. Bueno, lo que tenía que haberse dado es que Funes no nombrara, hiciera un nombramientos inconstitucionales, que no violara la Constitución, porque entonces, si vamos a permitir eso, ¿verdad? El país va a entrar a un caos peor en el que está. O sea, que no se viole la Constitución desde el presidente de la República. Y la conclusión es rápida, miren. Ellacuría hablaba del mal común, en el cual estaban las mayorías populares. Y estamos en un mal común histórico, ¿verdad? Tiene otras modalidades, pero estamos en el mal común, ¿verdad? ¿Qué se necesita para salir de eso? Y llegar al bien común. Sentido común, ¿verdad? ¿Y en qué resumo el sentido común yo? En justicia ciega, ¿verdad? En justicia ciega, la equidad económica y social, ¿verdad? Y la participación de las víctimas. Ahí creo yo que pueden rumbarse todas las políticas públicas de represión, de prevención, de reinserción, todo eso. Pero sí se consideran estos tres factores. No se están considerando hasta la fecha. Ojalá más adelante. Bueno, y muchas preguntas también apuntaban al hecho de que cómo no se reunifican estos dos grupos que existen en este momento. Realmente es extraño, digamos, que ni siquiera ponemos de acuerdo. No, y ya están unidos, Nacho. Ya están unidos. Los pastores, los obispos que estuvieron ayer, hoy han sido ya incluidos y se han incluido en el nuevo proceso. O sea que vamos a poder ver a Monseñor Colindres en esta comisión nueva. Claro, es que Monseñor Colindres está representado en Monseñor Rosa, que es el que ha delegado la conferencia episcopal, de la cual forma parte también Fabio Colindres. Obviamente. Solo que en la conferencia de prensa dijo Colindres de que él no necesitaba ser delegado ni tener permiso de la conferencia episcopal para estar en lo otro. Monseñor Colindres forma parte de esta iniciativa en la figura de Rosa Chávez, que ha sido delegado, y Fabio Colindres es el vicepresidente de la conferencia episcopal salvadoreña, junto al presidente, que es Escobar Alas. Entonces ya todos los obispos están unidos en este gran proceso. Bueno, obviamente lo que nosotros deseamos es que todo vaya bien y que el país mejore y que haya menos violencia y que realmente las víctimas sean resarcidas, que no haya impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Padre Toño, y gracias, Benjamín, por estar esta noche. Es un tema importante tratarlo. Mañana, de alguna forma, también trataremos este tema con los periodistas del panel de los días jueves. Así que hasta mañana. Que pasen muy buenas noches.